Seguimos adelante y aproveché para calmar mi intriga respecto a Pedro, cuya respuesta del abuelo me llamó la atención y me dio un poco de miedo. Al escuchar mis inquietas curiosidades, desaceleró el paso mientras terminábamos de rodear el seto que circundaba el galpón. Y dijo: Pedro es un descendiente de los antiguos Quilmes y proviene de un linaje de hombres sabios de la tribu. Así, cuando los blancos hicieron de las suyas evangelizando una de las peores porquerías de la barbarie de nuestra raza, disfrazado de Cordero de Dios que le quita el pecado al mundo, rió socarronamente. Y después de que su familia y parte de su pueblo fueran brutalmente asesinados, un antepasado suyo, con apenas 6 años de edad, se vio obligado a escapar a campo traviesa, teniendo que abandonarlo todo: su tierra, sus querencias, incluso a sus pequeños hermanitos, que también sucumbieron a eso de lo que él se salvó milagrosamente. De golpe se quedó sin nada. Hasta su tierna infancia se cortó para vagabundear por desiertos, comarcas y montañas, comiendo los restos de animales muertos, raíces, y durmiendo cuando la suerte se ponía de su lado, debajo de algún árbol, durante varios años. Al igual que sus ancestros, solitario ante el universo, habló con el río, con los pájaros, con el cielo, el diurno y el nocturno. Descubrió sus humores y se entendió con los vientos, el rayo y la tormenta. Recién cuando fue un muchacho adolescente, comenzó a acercársenos sin terror a los hombres de pueblos lejanos en costumbres, idioma y color de piel. Martín paró su marcha hacia el galpón y sacó de un estuche que llevaba enganchado a su cinturón tabaco y una pipa que con dulce parsimonia se puso a preparar sin dejar de contarme lo sucedido, pero entonces con su cuerpo enfrentado a mí. ¿Puedes imaginarte, pequeño, lo que sufrió ese inocente niño? El abuelo una vez más tenía la habilidad, con pocas palabras, de conmover mi corazón. Él, continuó, que descendía de un pueblo glorioso, compuesto de hombres valientes, que había jugado entre los suyos, conociéndolos, y sin apuro por descubrir la maldad, tuvo que encontrarse con la oscuridad de repente y sin amparos ni escapatorias. Pero hay cosas que parecen designios, Roberto, pues no pudieron borrar de su sangre la sabiduría de su tribu y su linaje. El búho morador nocturno del misterio le enseñó los secretos de sus avatares y de las cosas. Cuando por fin, acompañado por el trueno y el viento, estuvo preparado, volvió no a su gente, no a sus amigos ni sus parientes, pero sí a su especie. Sabiamente se disfrazó para descubrirla poco a poco y por muchos años más se hizo pasar por tonto y mantuvo su condición de vagabundo. Así no corrió peligro ante los blancos, quienes le tiraban las sobras para que se alimentara, se burlaban de él y hasta lo pateaban como a un perro sarnoso, sin llegar a matarlo, por considerarlo indefenso, y porque les divertía después de los tediosos evangelios y sermones dominicales en la plaza frente a la iglesia, donde habitualmente lo encontraban haciéndose el retardado, llenando su rostro de extrañas muecas. Martín me contó que fue tanto el tiempo que el muchacho anduvo errando por llanuras, desiertos, valles y montañas, escapando de su tragedia y enemigos que ya no lo perseguían, que terminó arribando a ese pueblo, cercano de lo que en ese momento era San Juan de la Frontera. Una vez otro vagabundo pasó por aquel pueblo y por su intermedio se enteró de que una tribu llamada Quilmes vivía en la provincia de Buenos Aires. Semejante noticia, después de creer que ya todo estaba perdido, que su gente se había extinguido para siempre, lo hizo temblar de la emoción, y esa noche deliró de fiebre hasta el otro día. Atentamente seguí la historia que Martín con mucho interés me contaba, al tiempo que me preguntaba por qué motivo ponía tanto empeño en ello. Incluso al recordar esos episodios cuando fui más grande, nuevas dudas me surgieron a ese respecto. ¿Por qué sería que el abuelo Martín estaba tan interesado en mí? Quizás me contestaba a mí mismo, para llenar el vacío que la muerte de Héctor había dejado en su alma.
pero el tiempo logró responder estos interrogantes surgidos con los años, cuando ya no tenía contacto con él, ni siquiera sabía el rumbo que había tomado su vida. Fuera como fuere, me apasionaba escucharlo y sus narraciones. Como el camino hasta Buenos Aires era demasiado largo y carecía de los medios económicos para costear tamaño viaje a caballo o en carro, decidió buscarse un trabajo. Con tal fin se trasladó a otro pueblo sanjuanino, donde era un desconocido, y en la estancia de una joven viuda lo consiguió. En un par de meses podría ahorrar lo suficiente para pagarse su más importante sueño. Pero la vida secretamente teje sus hilos y nos sorprende, pues sucedió algo que nadie hubiera ni siquiera imaginado. Empezando por él. La mirada de Martín brilló en la oscuridad. Fumó de su pipa, saboreó el humo y lo tiró hacia arriba. Volvió sus ojos hacia mí, que ansioso esperaba que de una vez por todas interrumpiera el suspenso. Julia, la viuda e hija de inmigrantes españoles, se vio forzada a tomarlo como empleado, ya que después del fallecimiento de su marido necesitaba la mano de un hombre que se encargara de los labores del campo. En un principio desconfiaba y le temía, pero fue hallando en él un alma noble y de sabiduría natural que la deslumbraba. Martín puso énfasis en el hecho de que Julia nunca había visto a alguien entenderse tan bien con los caballos como Tuno, sin necesidad de azotarlos, dominándolos a través de caricias y susurros. Fue el único que pudo erradicar enfermedades de sus vacas y salvar un rosal moribundo por el que ella tanto había luchado sin éxito, a poco de haber llegado. Como mujer criada en el campo, conocía muy bien el cielo y sus señales, cuyas virtudes le preveían de los cambios climáticos. Su padre, al que amó y admiró por su valor y entereza para vivir, era quien le había enseñado. De él sentía haber heredado esa personalidad fuerte y corajuda para enfrentar los avatares de la vida. A menudo reflexionaba, a pesar de lo mucho que había querido a su madre, había sido su progenitor, en cambio, quien más influenciara en su carácter. Un día, cuando el campo, el pulcro cielo que abrazaba un sol limpio y radiante, la brisa suave y hasta el aroma del aire le anunciaban la calma que reinaría durante el resto de la jornada, y quizá por varios ocasos más, vio a Tuno corriendo por los pastizales, de aquí para allá, arreando los bueyes, llevando a los caballos al establo, cubriéndolos y cerrando con trabas los portones de madera, los que luego apuntalaba fuerte con troncos, y se aseguraba tomando iguales recaudos en los graneros. Cuando hubo terminado esto, volvió a la casa a clavar maderas en las ventanas con gran celeridad, como quien se prepara para el ataque de un enemigo. Y no solo esto, sino que también enterró largos tablones horizontalmente en la tierra, justo delante de las puertas de la entrada, las cuales cerró y aseguró por dentro con tablas que cruzó por ellas de un marco a otro, y las clavó firmemente y sin ninguna inseguridad. Al principio ella no comprendió su actitud, así que se sentó a esperar que terminara con su alocada labor, mientras en silencio y sin recibir de él explicación alguna, contemplaba su trabajo. Iban quedándose aislados y sin siquiera un rayo de luz cuando decidió pararse y comenzar a encender las lámparas de aceite. Por su parte, Tuno probó una vez más la resistencia de los clavos y cuando se hubo quedado más tranquilo, se sentó en la mesa y le explicó a Julia que una fuerte tormenta huracanada estaba a punto de azotar los campos y que era mejor protegerse, pues nunca había visto acercarse un temporal de tal magnitud. Martín se había concentrado tanto en el relato que me propuso sentarnos en un banco debajo del árbol, desde donde podíamos observar el campo, sentir la brisa en nuestras mejillas y escuchar algún que otro sonido proveniente del oscuro matorral, cuya causa no alcanzaba a precisar.
La historia y sus pormenores me deleitaban. El abuelo era un notable narrador que hechizaba a cualquiera, introduciéndolo de semejante modo en sus descripciones, que llegaba a olvidarlo del tiempo, la temperatura y del espacio que lo rodeaban, como si lo sumiera en un ensueño hipnótico, lo trasladara a los lugares, sensaciones e impresiones con palabras, gestos y silencios que componían el concierto de su magia, desapareciendo los límites, rompiendo los cerrojos de la mente quedada vencida por la lastitud de la rutina. Julia prosiguió. Al principio no creyó lo del temporal y argumentó que tenía un amplio conocimiento del clima y no había razón para pensar que eso fuera a suceder. Pero él, paciente, no contestó. Se limitó gracioso a levantar sus cejas, esperar y a buscar una copa de licor para confortar su cuerpo cansado. Pasaron las horas y nada. Entretanto ella preparó un guisado y se dispusieron a comer en total silencio. Comían cuando un viento comenzó a levantarse. Zumbaba, produciendo un silbido aterrador, como si su dueño fuera un gigante invisible avanzando por la tierra enloquecido, brusco y destructivo. Tuno, ante su acierto, manteniendo la ausencia de comentarios, se dedicó irónico a mirarla fijo y sonreírse. En respuesta a su abierta burla, Julia sostenía su rostro serio. Contenía una risa que él le despertaba con esa actitud suya. Respiraba hondo, haciéndose la interesante y la desentendida. Se acomodaba el pelo y esquivaba distraída la mirada inquisidora y feliz de Tuno, para no tentarse y no darle el gusto a la soberbia de éste. De pronto, un trueno anunció la lluvia y saltó de su silla del susto, pero al aflojarse no pudo seguir conteniendo el cosquilleo inquieto que en la garganta le producían esas risas contenidas y estalló en carcajadas, a las que él se sumó tirándose al piso. Se reían desinhibidos y demás cosas que de los motivos, al tiempo que él la imitaba diciendo: yo conozco muy bien los fenómenos climáticos del campo, tengo una amplia experiencia. Reí junto con Martín y con ellos. Así, luego de que pasaran las horas distrayéndose con algunos juegos españoles que ella le enseñara, y en medio de la torrencial tormenta, embravecida momento a momento, fue como comenzó una dulce y apasionada historia de amor entre estos dos solitarios, desapercibidos y diminutos en la inmensidad de las tierras argentinas, amenazados por un temporal feroz. Casi casualmente entrelazaron el calor de sus cuerpos y se amaron para siempre. Martín cayó por unos instantes, limpió su pipa golpeándola en el borde del banco y continuó. Con el pasar de los días sobrevino lo peor, la estupidez humana. Los pueblerinos de la zona, en la plaza, frente a la iglesia, incluso después de tomar el sermón dominical, en el banco en el que confiaban sus ahorros miserables, o en la taberna, atontados por los vapores del alcohol, pero sobre todo esa especie de mujeres comadrejas, con sus mantillas negras de luto eterno y con esas muecas feas en su rostro, cual impronta de su propia alma, generaron habladurías en torno a la pareja. Dijeron cantidad de barbaridades, pero lo que más les atormentaba, retorciéndolos durante sus ociosas horas de siesta, solos en sus elucubrantes camas donde cocinaban, rumiantes y con un odio que crecía, las más variadas ocurrencias de sus diabólicas mentes, para sumarlas más tarde y con la premura de un activista político al caldo de cultivo de la intriga popular, era la condición de indio del amante y la alocada falta de respeto de la viuda por el difunto muerto. «¿Puedes creerlo, hijo?», agregó el abuelo, mirándome con su entrecejo fruncido y con un pausado movimiento de su cabeza hacia un costado y al otro. Lo miré, y aunque no lograba comprender el porqué de la maldad de este pueblo, sentía igualmente la injusticia que tan precisamente había descrito, y asentí con la cabeza, uniéndome a su doloroso disgusto por lo que
les había sucedido a Tuno y a Julia. La gente fue potenciando su necedad hasta el punto de pedirle al párroco del lugar que hiciera algo con semejante sacrilegio y lujuria. Y como sobradamente han demostrado ser los católicos, una mañana ensilló su caballo e hizo una visita oficial al campo de Julia. Al llegar, según me contó Pedro, la encontró ayudándolo a Tuno, que subido a una escalera arreglaba con maderas un agujero en el techo. Ella lo saludó y Tuno bajó para hacer lo mismo, y fue cuando el cura le pidió a Julia conversar en privado, puesto que se trataba de una visita oficial. Le contestó que confiaba en Tuno, por lo cual no hacía falta que se retirara, pero ante la insistencia del cura, Tuno decidió dejarlos solos. Entonces, el ministro de Dios le dijo que no era conveniente que ella siguiera teniendo a ese empleado indio en su campo, pues tú sabes que la gente habla y no sería lo mejor para tu reputación de viuda tan reciente, y mucho menos con uno de esos salvajes, bárbaros, tan distantes de la bendición de Dios, que los católicos como tú, civilizados y bautizados, gozan. El abuelo decía esto abriendo grandes sus ojos y con cara de horror. Julia montó en ira ante la ruin y oprobiosa actitud del supuesto representante de Dios y lo echó de inmediato. No contento con ello, salió del rancho, fue a buscarlo a Tuno y tratándolo de manera despreciable, lo exhortó a marcharse, diciéndole que debía atenerse a su condición inferior y guardar el lugar menor que le correspondía, para no causar más daño del que él y su gente desde siempre provocaban. Tuno, que gracias al destino había terminado de criarse de la mano de la naturaleza, sin sentirse inferior a nadie, que venía de un pueblo sabio y fuerte, de rebeldes y nada sumisos ante el atropello evangelizador que había curado sus rencores contra el blanco en las aguas calmas de los solitarios lagos, escondidos entre las montañas y bosques, y habiendo interpretado la maldad del enemigo como una debilidad, producto del miedo a vivir, solo lo miró de frente y sin parpadear, con la presencia digna y augusta de sus ancestros. Recurrió a su astucia, crecida en él al conocer esa gratuita maldad del blanco y tan necesaria para salvar su pellejo de la testarudez, y sin violentarse ni siquiera un poco, contempló pasivo la partida de ese hombre de sotana oscura.